Un día frío de 1889, la gente en Italia vio algo raro. Un hombre salió a la calle y se detuvo al ver a un caballo siendo golpeado por su dueño. Corrió hacia el animal, lo abrazó fuerte y comenzó a llorar. Algunos dicen que le susurró al caballo: «Te entiendo». Las personas alrededor miraban en silencio. Ese hombre fue Friedrich Nietzsche, un pensador famoso. Después de ese momento, nunca habló claramente otra vez. Su mente se rompió, pero nadie sabía por qué. ¿Por qué lloró este hombre listo por un caballo? ¿Qué pasó en su vida que le hizo perder la razón? Son preguntas importantes con mucho sentido. Nietzsche no fue solo un hombre que leía libros. Fue alguien que tocó el corazón de muchas personas, incluso muchos años después de su muerte en 1900. Hacía preguntas difíciles sobre Dios, el dolor y la vida. Quería ayudar a las personas a encontrar su camino cuando el mundo se sentía frío y lleno de miedo. Algunos piensan que el último momento de Nietzsche con el caballo no fue solo triste, fue algo más grande, como si se despidiera del mundo a su manera. Este evento no fue un inicio ni un final, fue la clave de una historia profunda sobre un hombre que vivió con dolor, pensó mucho y escribió ideas valientes. Antes de conocer sus grandes ideas, primero debemos ver su vida, una vida con mucha pérdida, preguntas importantes y una forma extraña de ver el mundo. La vida temprana de Nietzsche estuvo llena de dolor y cambios. Nació en 1844 en un pequeño pueblo de Prusia. Su familia era muy religiosa y seguía la fe cristiana. Su padre, un sacerdote cristiano, se enfermó cuando Nietzsche era niño. Esto hizo la vida muy difícil para la familia. Luego, su padre murió cuando Nietzsche tenía solo 5 años. Un año después, su hermano pequeño también murió. Estas dos muertes dejaron una marca profunda en Nietzsche. Empezó a preguntarse por qué pasan cosas malas a los buenos. Estos tristes eventos hicieron que Nietzsche empezara a hacerse grandes preguntas sobre la vida y Dios. Se sentía confundido por el dolor sin razón en su familia. Creció escuchando historias de la Biblia y aprendiendo que Dios era bueno y amable. Pero su vida no era así, y eso le hizo tener dudas. Él se preguntaba, ¿por qué un Dios bueno deja que los niños mueran? Estas preguntas fueron el inicio de su largo camino para entender el dolor y la vida. La familia de Nietzsche tenía mucha fe, incluso después de las muertes. Pero él, siendo joven, no sentía lo mismo. Poco a poco, perdió la fe en el Dios al que antes rezaba. El dolor le hizo pensar que quizá la religión no tenía respuestas. Empezó a mirar la vida de otras personas y vio que también sufrían y se sentían perdidas. Estos pensamientos no lo dejaron. Al contrario, crecieron dentro de él y formaron sus ideas en el futuro. Su pérdida temprana cambió su forma de ver el mundo. Cuando Nietzsche creció, se volvió un estudiante muy brillante. Primero estudió teología, que es el estudio de Dios y la religión, en la Universidad de Bonn. Primero estudió teología cristiana para entender mejor su fe. Pero después de leer a escritores que hacían preguntas difíciles, empezó a dudar de lo que creía. Nietzsche perdió la fe poco a poco y decidió dejar la teología. Se fue a otra universidad para estudiar filología, que trata de libros y lenguas antiguas. En la Universidad de Leipzig, Nietzsche se sentía más libre. Aprendió sobre historia, lenguaje y las historias detrás de palabras e ideas antiguas. Trabajó mucho y se volvió un buen estudiante de filología. Su habilidad para entender lenguas antiguas hizo que sus profesores lo conocieran bien. Por su gran trabajo, consiguió un trabajo muy especial. A los 24 años, se convirtió en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, Suiza. Nietzsche fue profesor muy joven, algo poco común. La mayoría de las personas eran mucho mayores cuando conseguían trabajos así en escuelas famosas. Aunque tuvo mucho éxito, el camino de Nietzsche solo comenzaba. Su trabajo en Basilea le ayudó a aprender más, pero también le hizo sentirse solo. En los próximos años, Nietzsche empezó a sentirse débil y enfermo, pero su mente seguía fuerte y estaba listo para hacer preguntas aún más difíciles sobre la vida. Después de dejar su trabajo como profesor, la salud de Nietzsche empeoró. Tenía fuertes dolores de cabeza, mala vista y a menudo se sentía muy débil.
Por su salud se fue de la universidad. Decidió vivir solo y tranquilo, lejos de las escuelas y las ciudades. Buscaba paz y aire fresco. Viajó por muchos pueblos de Europa, quedándose en lugares con buen clima. Su cuerpo estaba enfermo, pero su mente tenía muchas ideas y nunca dejó de escribir. Nietzsche pasaba la mayor parte del tiempo solo en cuartos pequeños o casas sencillas. Leía mucho y pensaba, escribiendo ideas grandes en sus libros. Aunque era pobre y a menudo estaba enfermo, mantenía su mente ocupada. No trabajaba por dinero, sino por la verdad, el sentido y nuevas formas de pensar. Siempre sentía dolor, pero lo convirtió en escritura. Sus libros nacieron de una vida tranquila y solitaria. Estaban llenos de ideas fuertes y profundas. Algunos de los mejores libros de Nietzsche fueron escritos cuando estaba enfermo. Entre ellos están Así habló Zaratustra, La Gaya Ciencia y Más allá del bien y del mal. En estos libros hablaba sobre ideas grandes como Dios, el sentido de la vida y los valores de las personas. Preguntaba si se puede vivir bien sin creencias viejas. Él escribió que la gente ya no creía en Dios. Llamó a esto la muerte de Dios. Esto hizo que muchos se sintieran perdidos, sin razón clara ni meta en la vida. Nietzsche dijo, Dios ha muerto, pero no lo dijo como un ataque. Quiso decir que mucha gente ya no cree y que las viejas reglas de fe están cayendo. Cuando la fe cae, las personas pueden sentirse perdidas. Nietzsche vio que esto puede traer tristeza y una sensación de que la vida no tiene sentido ni valor. Él temía que la gente se rindiera sin tener fe. Preguntó, ¿cómo podemos vivir ahora? Su respuesta no fue llorar, sino crear nuevas formas de pensar y vivir. Nietzsche quería que las personas fueran fuertes por dentro. Decía que no debían esperar el sentido de otros, sino crear el suyo, incluso sin creer en Dios. Él decía que las viejas ideas, como ser humilde y débil, no siempre eran buenas. Pensaba que las personas debían ser fuertes, libres y llenas de vida e ideas. A este nuevo tipo de persona se le llamó Übermensch, o superhombre. No sigue a los demás, sino que crea sus propios valores con fuerza y cuidado. El superhombre es valiente, creativo y piensa solo. No pregunta a otros quién es. Él decide su camino y lo sigue, aunque sea difícil. Esa persona no necesita reglas viejas de fuera. Entiende lo que quiere de verdad y crea una vida nueva con fuerza, espíritu y acción desde dentro. Nietzsche no decía que las personas debían mandar a otras. Él pensaba que el verdadero poder viene de controlarse a uno mismo, no de dañar o mandar. Otra gran idea de Nietzsche fue la voluntad de poder. Decía que toda vida quiere crecer, subir y mejorar, no solo por fuera, sino también por dentro. Dijo que esta voluntad de poder no es mala. Ayuda a las personas a enfrentar el miedo, el dolor y los tiempos difíciles. Sirve para ser fuerte y crear. Crecer significa ser mejor con esfuerzo. Aunque la vida sea difícil, podemos mejorar paso a paso. La voluntad nos ayuda a avanzar, no a quedarnos con miedo. Después de hablar sobre la fuerza y el superhombre, ahora vemos cómo Nietzsche entendía el dolor. Él creía que el dolor no solo es malo, también nos ayuda a crecer. Dijo que la vida siempre tiene algo de sufrimiento. En lugar de huir, debemos enfrentarlo con los ojos abiertos. Pasar momentos duros nos hace más fuertes. Nietzsche pensaba que el sufrimiento ayudaba a las personas a encontrar su verdadero yo. El dolor te muestra lo que importa en la vida y quién eres en verdad. A diferencia de otros pensadores que querían evitar el dolor, Nietzsche decía que el dolor tiene una razón. Creía que las personas necesitan un motivo para vivir. Si tu motivo es fuerte, puedes pasar casi cualquier problema. Esto quiere decir que saber tu propósito te ayuda a enfrentar momentos duros con fuerza. Tener una razón clara ayuda a seguir. Incluso cuando están cansados o tristes, su porqué les da esperanza y les ayuda a levantarse y seguir adelante. Nietzsche dijo que el dolor es como el fuego. Quema, sí, pero también da luz. Si aprendes del sufrimiento, puede mostrarte cosas que nadie más puede explicar. Esta idea era nueva. La mayoría quería evitar el dolor. Pero Nietzsche preguntó, ¿y si el dolor es el camino a la fuerza? Él pensaba que el dolor podía formar un yo mejor.
Él pensaba que cambiar de verdad nunca es fácil. Para ser mejor, a veces hay que perder la comodidad. El dolor no es un enemigo, sino un maestro en la vida. Nietzsche veía la lucha de una forma especial. Creía que las personas crecen más en tiempos difíciles, cuando deben buscar fuerza dentro de sí mismas. Dijo que el verdadero crecimiento no llega cuando la vida es fácil, sino cuando es difícil. Los problemas nos hacen elegir, actuar y ver lo que de verdad importa. A través de los problemas y el dolor, la vida nos pregunta, ¿quién eres de verdad? Nietzsche dijo que al responder, nos volvemos más fuertes y reales. A los 44 años, la mente de Nietzsche se rompió. Perdió la claridad y no pudo cuidarse solo. Después de abrazar un caballo en la calle, nunca volvió a hablar bien. Su familia lo llevó a casa. Durante los siguientes años, vivió con su madre y más tarde con su hermana. Nietzsche estuvo enfermo, callado y alejado del mundo. Ya no escribía ni hablaba de sus ideas. Su cuerpo vivía, pero su mente no. Pasó el resto de su vida en un lugar tranquilo y oscuro, sin pensamiento claro. Nietzsche vivió muchos años después de que su mente se rompiera, pero esos años fueron tristes y silenciosos. Ya no podía leer, hablar ni vivir como antes. Su hermana lo cuidaba y guardaba sus libros y cartas. Mostraba su trabajo a otros, incluso cuando él ya no podía hablar para contar sus ideas. En sus últimos años, muchas personas aún no sabían quién era Nietzsche. No era famoso y solo un pequeño grupo leía sus grandes ideas. Nietzsche murió en 1900 a los 55 años. Sus ideas no llegaron a muchas personas mientras vivía, pero las cosas cambiaron poco a poco tras su muerte silenciosa. Algunos lectores empezaron a ver un gran significado en sus libros. Unos pocos pensadores tomaron sus ideas y las compartieron con nuevos grupos en todo el mundo. Cada año, más personas leen su trabajo. Lo que antes estaba oculto empezó a crecer. Sus palabras tocaron a quienes se preguntaban sobre la vida y ellos mismos. Nietzsche se hizo famoso después de morir. Sus libros se imprimieron muchas veces. La gente decía que sus ideas eran valientes, profundas y útiles para pensar de nuevas formas. Él mostró que el dolor puede tener sentido y que las personas pueden crecer en tiempos difíciles. Su vida fue un ejemplo de vivir con verdad y corazón. Aunque murió en silencio y con dolor, sus palabras siguen vivas. Nos dicen que hagamos preguntas fuertes y vivamos según los valores que creamos. Las palabras de Nietzsche aún importan porque hablaba de una vida sin respuestas dadas. Decía que el sentido no está fuera, sino que cada persona lo crea dentro. Cuando las personas ya no siguen las viejas reglas religiosas, se sienten perdidas. Nietzsche dijo que, en vez de estar tristes, debemos crear nuestro propio sentido en este nuevo mundo. Él no daba soluciones fáciles. Hacía preguntas importantes para ayudar a las personas a pensar solas. Enseñaba que el sentido de la vida se crea cada día. Nietzsche quería que las personas fueran activas en la vida, no que esperaran a que el propósito llegara. Decía que debemos elegir, actuar y crecer. Aunque todo parezca difícil, él creía que el dolor puede ayudarnos a encontrar lo que de verdad importa. Cuando tenemos problemas, podemos aprender más sobre quiénes somos y lo que queremos. En lugar de dejarnos caer por el dolor, Nietzsche dijo que podemos usarlo para crecer. El dolor puede ser una puerta a un yo mejor, fuerte y valiente. Una de sus grandes lecciones es hacer mejores preguntas. Nietzsche decía que lo importante no es tener todas las respuestas, sino preguntar de verdad, aunque sea difícil. Mucha gente quiere respuestas fáciles, pero Nietzsche decía que la vida cambia siempre. Decía que crecemos al preguntar, pensar y buscar nuevos caminos cada día. Esto no siempre es fácil, pero él creía que al hacer buenas preguntas, formamos una vida mejor, que se parece más a quienes somos y no solo a lo que otros esperan. Las palabras de Nietzsche nos hacen pensar en la libertad de otra forma. Dijo que la verdadera libertad es seguir nuestro camino, no solo hacer lo que otros dicen. Esta libertad no es fácil. Significa seguir tu propio camino sin ayuda de reglas viejas o verdades simples. Debes llevar el peso de tus decisiones. Pero Nietzsche pensaba que este tipo de libertad difícil vale la pena. Cuando vivimos según nuestras verdades, nos hacemos más fuertes, sabios y con más poder interior.